Buenos días, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenido, bienvenida al programa 31 de octubre. Este programa se emite desde Televisión Nacional Evangélica como una contribución a la llegada, a la instalación, al crecimiento y al aporte de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país. Este programa, el día de hoy, va a hablar sobre lo que se llama las leyes laicas. Y para ello tenemos como invitada a la hermana Jimena Prado, una hermana evangélica que además se ha especializado en el área de historia y que permanentemente está invitada en programas de televisión o en los lugares donde ella actúa. Queremos darle la bienvenida a la hermana Jimena, dejarle un tiempo para que se presente y después entonces hablar sobre el tema de las leyes laicas, recuperando lo que ocurría en nuestro país en la década de los 1820, 1830 y así sucesivamente. Nos vamos a detener en algún momento en lo que se llama la Constitución de 1833. Hermana Jimena, le doy la bienvenida y agradecemos que usted nos acompañe el día de hoy. Yo soy la más agradecida. Hola Daniel y hola a los hermanos que nos estén viendo. Un gusto saludarlos acá. Estamos vía remota porque yo resido en la quinta región, pero bueno, gracias a la tecnología nos podemos conectar. Eso es maravilloso. Bueno, como muy bien decía el hermano Daniel, mi nombre es Jimena Prado Dañino, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. También tengo un magíster en Historia Económica y Social de la Universidad Católica y un diplomado en Didáctica de la Historia. Y tengo 20 años, poco más, 20 años de trayectoria como docente en muchos lugares, muchas instancias, desde la enseñanza escolar, universitaria, proyectos, publicaciones. Y esa es mi labor y como usted muy bien decía, en los últimos 7, 8 años se abrió una puerta bien inesperada, la verdad, de que lo que es la difusión del conocimiento histórico en los medios masivos de comunicación. Ahora sabemos que es multiformato y eso, pero mi gran pasión siempre ha sido aprender y enseñar y aquí estamos, variando mucho la forma y las plataformas. Así que eso es un poco de mi vida. Tengo 42 años, un esposo, 2 niñas, 2 perritos y en la actualidad hago clases, de hecho por eso también este fondo tan loco, ¿no? Estoy en la escuela y me dedico también a la difusión. Eso va, y bueno, yo obviamente estoy en plena labor de crianza, así que es una vida intensa pero fructífera. Qué bueno. Bueno, como decíamos, hoy día la intención del programa, Jimena, es que podamos hablar del conjunto de leyes que acabó llamándose leyes laicas. Pero si usted nos puede ubicar, en teología hablamos mucho sobre el contexto, antes de que se llegara a este conjunto de leyes, ¿qué ocurría en Chile? ¿Qué pasaba entre los conservadores, liberales? ¿Dónde en algún lugar de Valparaíso especialmente se reunían los evangélicos? ¿Dónde se casaban los evangélicos? Y después entonces, o dónde enterraban a sus muertos los evangélicos, que es un dato que todavía, ¿no es cierto?, tiene una historia muy, muy triste, muy dolorosa para este segmento de la población que adhirió a la fe evangélica en nuestro país. Entonces, si nos puede, usemos la palabra, contextualizar sobre el Chile de los años 1830, 1820, por ahí, y después entonces, si a usted le parece, comenzamos a hablar en específico del conjunto de las leyes laicas. Es que el contexto explica muchas cosas. Entonces, no podemos hablar de leyes laicas sin reconstruir lo que pasó antes. Para entender un poco qué es lo que estaba pasando, tenemos que comprender que el siglo XIX es un siglo clave en la historia precisamente de Chile. Es cuando nace Chile, tenemos la independencia y lo que tenemos que mirar es hacia atrás, el periodo colonial, que por cierto es el periodo más largo de la historia, o sea, de toda la periodificación que uno puede hacer de la historia de Chile, aún sigue siendo el más largo, son casi 300 años. ¿Y qué pasaba con la situación religiosa de nosotros como colonia? Básicamente, literalmente estaba cerrado con llave. La única opción posible, con exclusión, con persecución y todo lo apostólico romano. Y es interesante porque mientras se desarrollaba la reforma protestante en Europa, las varias reformas, que sabemos que son varias etapas,
en América estaba cerrado. Seguíamos siendo, o sea, ellos seguían siendo católico, apostólico, romano, hasta que llega el punto de inflexión, que es la independencia de este periodo de revolución de independencia, que para Chile es un proceso de 8 años, pero que trae un cambio que no solo es político. De hecho, lo político era una respuesta más o menos fácil, porque en el fondo es, somos independientes, somos una república, como nos organizamos, lo construimos. Pero también viene otro gran cambio que costó mucho más, y eso es el tema que nos convoca, que es en el ámbito de la legislación y sobre todo de cómo vamos a entender la religión. Porque en la actualidad para nosotros es evidente que cada uno construye su fe, que hay tolerancia, que hay libertad, pero eso es algo muy nuevo, de hecho herencia del siglo XIX. Entonces la respuesta que se construyó para responder a la pregunta entonces, ¿en qué creen los chilenos? Porque habían varias preguntas que se hicieron en la independencia. ¿Tendremos constitución? ¿Seremos unitarios, federales? ¿Cuáles serán nuestras autoridades? ¿Cuál será nuestro sistema político, nuestro sistema económico? Y otra pregunta que había que responder era, ¿qué vamos a creer? Porque en esta época todavía no se cimentaba bien esta idea de separación iglesia-estado. Era como evidente que todo estado tenía que ser confesional. Hasta ahí no sé si vamos bien. Sí, sí. ¿Alguna pausa? En ese caso, cuando usted habla en qué creen los chilenos, uno tiene como la respuesta es en la religión que promueve la Iglesia Católica Romana. Pero cuando en ese contexto se empiezan a ver la presencia, empieza a darse cuenta Chile que hay otra forma de creer, otra forma de vivir el Evangelio. Porque, claro, las leyes laicas son una etapa posterior, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con los evangélicos en ese intertanto, digamos, en donde el Estado era confesional, estaba bajo la égide de la Iglesia Católica, etcétera? ¿Dónde están los evangélicos? Estaban tan unidos que existe el famoso derecho patronato, que costó un montón. El derecho patronato significa que las autoridades del Estado o gobierno pueden nombrar autoridades religiosas, así de vinculados estaban. Y eso fue, pero una batalla súper grande que se dio. ¿Qué es lo que pasaba? Y aquí es donde viene el punto clave. Junto con la independencia se abrieron las fronteras, y las fronteras literales e ideológicas, porque la fuerza como tras bambalinas que guió mucho del proceso de independencia fueron justamente la influencia del protestantismo y de protestantes. De hecho, es sabido que donde se imprimió la Aurora de Chile era un empresario protestante, así los primeros maestros, lo mismo este flirteo, este romance que tenía Carrera con el protestantismo, y que de hecho casi literal, porque se dice que por ahí tuvo una novia, que él quería casarse, que era hija de un pastor, porque él fue a Estados Unidos. Lo mismo con O'Higgins, que era muy filoprotestante, es decir, muy respetuoso de las ideas del protestantismo, y cierta influencia tuvo. De hecho, ahí es donde uno empieza como a rastrear la influencia. O sea, es conocido que el primer lema, post tenebras lux, una de las partes del primer lema del escudo nacional, es de la Suiza calvinista. Y ahí es interesante cómo se va lentamente preparando el terreno para abrir estos espacios de la existencia y tolerancia eventual de otras expresiones, porque, por ejemplo, en un reglamento constitucional de Carrera dice que la religión oficial de Chile es la católica apostólica, sin el apellido de romana. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay una inquietud por abrir lo religioso porque muchos de los próceres ya no son tan católicos, no son tan del antiguo régimen. Y por otra parte, que no es menor, con la apertura de fronteras empiezan a llegar migrantes. Y estos migrantes no son cualquier tipo de migrantes, son migrantes anglosajones o de países protestantes que son muy relevantes para el desarrollo económico y cultural del país porque básicamente llegan a ser empresas, cosa que no existía. Entonces, el protestantismo llega no solo como lo disidente, sino también en un grupo muy respetado de la sociedad. Pero ahí es donde está el problema. Estaba todavía cerrado y todavía la respuesta al que deben creer los chilenos estaba en lo católico apostólico romano, pero está chocando con este nuevo grupo que se gana el respeto, que se gana la fama y que también tiene los recursos para ello. Aquí, por ejemplo, tenemos a los Wheelwright, que básicamente son los que ponen trenes en Chile, así solo para dar un pequeño ejemplo. Y acá en este sentido es como significativo contar esto desde la quinta región, que es como el polo de desarrollo de Chile. O sea, Valparaíso era la Nueva York de la época, sin discusión. Y mira, fíjese un dato súper interesante, Daniel. El primer mártir de bomberos, una institución filantrópica que hasta el día de hoy es súper relevante, es protestante.
y el primer cuartel de bomberos es protestante, los primeros bancos son impulsados por protestantes, compañía de seguros, el alumbrado público y así una larga lista. Entonces, el tema de el disidente como como alguien como raro, extraño, que no aporta al país, no cuadra. Porque esa era la propaganda antigua, así como si tú no eres católico, no eres buena persona y no tienes mérito. Y en verdad, los protestantes que van a llegar van a declarar completamente lo contrario. Y eso tiene un segundo momento que yo nunca tengo ganas de escribir sobre eso, que es las migraciones que se hacen hacia el sur de Chile, que llegan quizás protestantes no tan acaudalados, no tan rimbombantes, pero que van a trabajar duro y que de hecho van a marcar también otro proceso de desarrollo y de industrialización en la zona de Yanquihue, de Valdivia. Entonces, el ser protestante ya tiene otro sello. Es como industrioso, que aporta, responsable, familia. Entonces, el problema es, y aquí yo creo que es necesario hacer esta pausa, ¿qué pasa con la legislación? ¿Están teniendo este reconocimiento que es adecuado para un ciudadano que está aportando o tenemos un problema? Ahora, en ese contexto que usted nos describe, Jimena, claramente la inserción o la llegada de los evangélicos protestantes a nuestro país fue dándose casi normal, sin ningún concepto de conflicto religioso o problema de inserción. Y su participación se fue consolidando socialmente en las distintas obras que usted menciona, como el ferrocarril, como el tema de los bomberos, pero también de la participación en la educación, etc. Ahora, uno podría pensar que hay una especie de alianza no declarada entre, siempre se menciona, Carrera, O'Higgins, entre los liberales, entre los masones y los grupos digamos, del Partido Liberal o del Partido Conservador, que llegaron a ponerse de acuerdo, a negociar, o aquí era quien tenía más fuerza o quien golpeaba más fuerte la mesa. Porque siempre se habla de que Bernardo O'Higgins y Carrera vieron en la llegada de los protestantes también una forma como de equilibrar las fuerzas y bajar o reducir la presencia, la fuerza, la importancia de la Iglesia Católica. ¿Eso es así o son rumores de pasillo? Es así, está comprobadísimo. Hay una larga historiografía que nos cuenta esta alianza. Y aquí vale aclarar un punto de contexto. El mundo político, digámoslo así, se divide en dos grandes facciones, liberales y conservadores. Siendo conservadores, el sello profundamente católico, y siendo liberales, el sello o no protestante necesariamente, pero sí mucho más abierto, porque lo católico no era solo lo religioso, es que este es el punto, porque el sello católico era precisamente cómo entiendo la vida, cómo entiendo el Estado y también cómo entiendo las libertades, porque yo le conté la parte bonita de cuando llegaron los protestantes, ahora viene el lado B, el lado medio tenebroso, medio feo, porque claro, la religión oficial era la Católica Apostólica Romana, que ya tiene un súper legado, los fundadores de las primeras instituciones educativas, dueños terratenientes impresionantes, y evidentemente esas parcelas de poder no se iban a perder fácil, ni en el Congreso, ni en lo económico, ni menos en el monopolio religioso que tenían. Entonces ahí es donde viene el tema de la legislación, y viene el tema de qué hago con estos ciudadanos que no se cuadran con esto, porque empiezan a contraer matrimonios, empiezan a adquirir patrimonio, pero técnicamente no son ciudadanos aptos para Chile, porque aquí viene el otro momento clave en la República Conservadora, que va desde 1831 al 61, ya la República Autoritaria, que antes se llamaba, pero era conservadora. Se promulga la Constitución de 1833 y ahí es donde está la gran, más que piedra en el zapato, diría yo, la roca, un camote en el zapato, que es el artículo 5 de la Constitución, que establece como religión oficial la católica, apostólica y romana, con exclusión del culto público de otras más, es decir, un gran regalo protestante. Y aquí es donde, si uno lo lee como lo que es, básicamente ser protestante era inconstitucional, era ilegal. O le daban permiso, pero usted en su fuero interno, bien silencioso, lo cual para el momento no es tan extraño porque el protestantismo está encapsulado en los migrantes, pero va a avanzar el tiempo y producto de las relaciones que se establecen van a haber convertidos chilenos. En ese sentido,
aquí, por ejemplo, en mi investigación de magíster, que es sobre David Trumbull, él cuenta cómo hubo varios chilenos que él conoció que aprendieron inglés porque querían leer la Biblia, querían entender los cultos, porque la Constitución lo que decía es culto público, pero la devoción suya propia, y ahí se ve un poquito la mano de un liberal, gracias al Señor que lo utilizó con esa pequeña salvedad. Bueno, yo si me junto a tomar el té, a conversar con un amigo, no estoy en un culto público. Entonces, lentamente se fue infiltrando, además que crecía la buena fama de los protestantes. Entonces, por presiones justamente de protestantes famosos, que eran miembros del Partido Liberal y que esa alianza está súper explícita. De hecho, en el mismo Trumbull, yo cuando actualicé la investigación para mi libro, está súper registrado toda su carrera en lo liberal, en lo masónico, logran la famosa ley interpretativa de 1865, que dice que se puede hacer un culto público, pero en recintos privados. Entonces es como que, como tenían bodegas, por ejemplo, los protestantes, de hecho el primer culto protestante, así propiamente tal, después de hacerlo en un barco, se hace en las imprentas del Mercurio, acá en Valparaíso. Entonces, porque ahí, echa la ley, echa la trampa, es como ese tipo de cosas. Pero viene también el otro lado oscuro. La Iglesia Católica, hasta entrados los 1800, 1883, tenía el monopolio de los tres grandes momentos de la vida: el nacimiento, el casamiento y la muerte, sí, con todo lo que eso implica. Antes de entrar a eso, estamos ya, Jimena nos está un poco contando, mostrando la situación que se vivía en nuestro país y cómo los protestantes se fueron incorporando, integrando de forma bastante, entre comillas, invisible, no por su devoción o no por su fe, sino por su aporte, su contribución en ese momento a la ciudad de Valparaíso, que también después se fue extendiendo hacia otros lugares, Santiago, y se tiene muy en cuenta lo que ocurre en lo que hoy llamamos la región de la Araucanía, con la llegada de migrantes alemanes, que, dicho sea de paso, no todos eran luteranos, era un grupo pequeño de luteranos que se fueron localizando en Temuco, Valdivia, Osorno y así sucesivamente. Pero usted dijo una cosa al pasar. Recién las leyes laicas van a reconocer el matrimonio civil, van a reconocer el derecho de entierro de las personas, etc. Pero antes, porque estos evangélicos se casaban. Sí. ¿Dónde se casaban si el matrimonio estaba reglamentado o era una prerrogativa de la Iglesia Católica? ¿Dónde se casan los evangélicos? Porque en ese tiempo ya se casaban, entre ellos, digamos. Entonces, ¿dónde? ¿Quién? Y había matrimonios mixtos, sí, también. Claro. Pero ¿dónde se hacían esos matrimonios? ¿Quién los hacía? Buena pregunta. Bueno, empiezan a llegar los primeros misioneros, siendo el más relevante David Trumbull, que es como el padre del protestantismo nacional. ¿Y dónde se casaban? En alta mar. O tenían que hacer una ceremonia demasiado simbólica y oficializar su unión en países protestantes. Y acá en Chile, básicamente, seguían en relación de concubinato, porque opción A, y más pragmática, era, bueno, me caso con la ley chilena y me hacen un bautismo express y soy católico nominal, porque en el fondo, recordemos que el matrimonio sí es un sacramento, yo lo sé, instituido por el Señor, o sea, es una institución, pero también es un contrato civil. Eso implica un tema patrimonial y de formación de familia. Entonces, habían algunos prácticos que decían, bueno, nada que hacer, ya me hago católico por un rato, pero sigo con mi fe protestante, u otros que tenían que casarse en alta mar, o que salir e ir a lugares protestantes y llegar casados con un certificado que ciertamente no era válido para Chile, y en el peor de los casos no casarse y abogar por eso. Entonces ahí es donde empieza como toda esta inquietud, porque en el fondo también la población de Chile empieza a crecer, y es un problema que tenemos los historiadores, sobre todo yo trabajé en un proyecto, todos los nacidos, incluidos nuestros próceres, antes de 1884, que es el registro civil, es un temazo, porque hay que buscar su vida, reconstruir los pedacitos de su vida, nacimiento, muerte, hijos y otros hitos, en los registros parroquiales, es decir, parroquia por parroquia, más o menos ir trazando, olfateando como sabueso. Entonces, también se genera un problema pragmático, porque en el fondo el Estado se está organizando, y es como, ¿cuántos son los chilenos? Las típicas preguntas que responde un censo, que uno está súper acostumbrado, que es obvio que las tiene que responder súper fácil, no era tan obvio. Entonces se genera no solo este problema religioso,
que es muy sensible para nosotros, por supuesto, pero sino también un problema práctico. Esto es, por ejemplo, ¿qué nacionalidad van a tener? Por ejemplo, cosas tan simples como esa. Perfecto. Bueno, en este conjunto de leyes laicas está la ley del registro civil, que es el Estado el que va a registrar, va a dejar de ser la Iglesia Católica. Los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Eso integra las leyes laicas, pero significa un cierto cambio, una cierta dinámica del Estado, una modificación. Antes de que usted me responda, Jimena, vamos a hacer una breve pausa y después continuamos para que usted ahí se aboque a hablarnos del impacto, de por qué o cómo se llegaron a estas leyes laicas y cómo eso se va a vivir o va a beneficiar a este sector de la sociedad chilena que cada vez va marcando más su distancia o su diferencia con el mundo católico. Así que dejamos la pregunta planteada de Jimena para que la tenga a su disposición y volvemos para continuar en un segundo momento del programa. ¿Le parece? Absolutamente. Muchas gracias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como TNE TV. Estamos hoy día hablando con la hermana Jimena sobre el tema de las leyes laicas y yo quería mostrarles este libro que la Comunidad Teológica acaba de publicar del profesor Carapol y que se llama Bosquejo de la Historia de las Iglesias en Chile. Es un material muy valioso que está a disposición de los hermanos y de las hermanas que se interesen en él. También la hermana Jimena mostró su tesis de magíster que ella ha realizado en nuestro país y probablemente también podría decir dónde conseguimos un ejemplar de ese texto. En esta segunda parte del programa, estimados hermanos y hermanas, les agradecemos que ustedes nos acompañen, que estén con nosotros el día de hoy y que podamos compartir este tema sobre las leyes laicas. Nos vamos a centrar ahora en los tres momentos. Lo del registro civil, que me parece súper importante, el tema de lo que implica para la sociedad chilena, el tema del matrimonio laico y después sobre los cementerios laicos. En ese orden le vamos a pedir a nuestra invitada que nos acompañe, que nos oriente para que podamos valorar estas conquistas que se van dando en la sociedad chilena de ya más de un siglo y medio, ya hace un poco, pero aunque parezca novedoso, es relativamente tardío para un país como el nuestro. O sea, fueron conquistas que se demoraron mucho tiempo en llegar. Entonces, Jimena, le devuelvo la palabra para que usted pueda hablarnos específicamente sobre estas leyes laicas. Bien, pero le voy a cambiar un poco el orden, Daniel. Perfecto. Dígame usted. ¿Le parece que vamos por orden cronológico? ¿Ya? Ya, porque tiene un sentido. Primero definamos qué son las leyes laicas. Las leyes laicas son un conjunto de legislación que básicamente empieza a avanzar este camino de separación entre iglesia y Estado. Laico tiene de repente una connotación en algunos círculos negativo, pero básicamente quiere decir eso, separa los ámbitos, voy analizando. No es lo mismo que el laicismo. El laicismo es una hipertrofia de esto y es remitir toda expresión religiosa a lo estrictamente privado, cosa que, no sé, yo no estoy de acuerdo, yo llego hasta lo laico. Entonces, con eso dicho, ya sabemos que los protestantes habían avanzado. Habían sido una fuerza importante, están siendo relevantes y va a ser precisamente un discípulo de David Trumbull, José Manuel Ibáñez Guzmán, primer pastor protestante, por lo menos de Sudamérica hispanoparlante, que va a ya tomar manos a la obra. Que fue, las leyes laicas fue una bandera de lucha de David Trumbull, de nuevo y aprovecho de responder su pregunta. Yo tengo algunas copias y también está disponible estuvo en CLC y ahora sí que hay algunas copias en Neuma Literatura, que es una librería de Viña del Mar. Ahí después podemos dejar los contactos. El punto es el siguiente. Ya claramente los protestantes eran, comillas, un problema. El Estado estaba creciendo. ¿Y por qué le reordené la pregunta? Disculpe ahí.
Porque la primera ley es la de secularización de cementerios del 2 de agosto de 1883, que en español sencillo quiere decir: en la muerte somos todos iguales. Y aquí es donde, sobre todo Trumbull, tiene un registro súper dramático, que él cuenta que si uno era protestante, no tenía un cementerio, por lo menos acá en Valparaíso, donde ser enterrado, o muchas veces tiraban los cuerpos al mar. Y él fue testigo de ver la indignidad de eso, porque muchas veces regresaban a las playas, claramente no en las mejores condiciones, o es bien sabido, por ejemplo, allá en Santiago, que el Cerro Santa Lucía era básicamente un vertedero y ahí está el famoso monumento, y así una serie de tratos vejatorios, no solo hacia el cuerpo del que ya falleció, que fue a la gloria del Señor a disfrutar, ¿no? Sino también hacia su familia. Entonces, en el fondo, una iniciativa que incluso había impulsado Bernardo Higgins en su momento antes, pero que en el fondo era atentatoria contra toda noción de dignidad de la persona, de que en su última despedida ni siquiera pudiera reposar su cuerpo en paz, independiente de la opción que se tomara, que en esa época la verdad que el entierro bajo tierra era como la opción aceptada, y en el fondo se permiten cementerios no católicos, se prohíbe entierros en recintos particulares. Y también viene la polémica, porque en el fondo la Iglesia Católica pierde ese monopolio y se abren otras opciones. Y sobre todo esta noción de que hay que dar dignidad hasta el último momento. Entonces, la ley de cementerios laicos pues, bota estas murallas, la famosa muralla, ¿no es cierto?, del patio de los disidentes, allá en Santiago, y abre la puerta a que la idea de igualdad y de dignidad hasta el final de los días. Igualdad ante la ley. En Santiago todavía está el monumento, acabamos de tener una celebración que dice: a los expatriados del cielo y de la tierra, como un testimonio de una historia muy poco justa, muy poco fraterna, que discriminaba a las personas por la dimensión religiosa. Habría que agregar hoy día, para actualizar ese monolito, a los desterrados y a las desterradas del cielo y de la tierra, porque en ese lugar, o en Valparaíso o en otros lugares de nuestro país, se enterraban tanto a mujeres como a hombres en lugares, entre comillas, clandestinos, que no tenían un ataúd, que no tenían una ceremonia, que no se podía identificar el lugar y quién estaba enterrado allí, sino que eran literalmente depositados en horarios imprevistos, clandestinos, escondidas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy interesante, esa ley de los cementerios, ¿no? Porque hace que las personas tengan dignidad, como usted decía, al nacer, al vivir y al morir. Eso es un dato súper importante, que recién en el 1883 se va a legislar, entiendo yo, en esa ley. Sigamos, continúen. Vamos en orden cronológico, ¿ya? Ya. La segunda ley laica es, seguidita, el 16 de enero de 1884. Elimina la facultad de la Iglesia Católica de celebrar matrimonios con efectos civiles, lo cual deja como único válido ante el Estado el matrimonio ante la ley civil o ante las autoridades civiles. Lo paradójico es que hacen matrimonios civiles, pero todavía no está el registro civil. Un detalle, eso es muy chileno, ¿no? Pero el punto es que el matrimonio puramente religioso, el ritual, ya pasa a segundo plano. Porque de nuevo, no todos los que se casaban eran católicos, eran protestantes, y también hay todo un temazo, por ejemplo, con los judíos, que también, de hecho, hay varios judíos ahí en el patio de los disidentes allá en Santiago. Y lo mismo que acá en el cementerio de disidentes en Valparaíso. Es súper interesante recorrer ahí. Entonces, en el fondo, ahí vamos al segundo momento clave, y que es como el loop que reinicia todo el ciclo vital de las personas, porque en el fondo, de un matrimonio entre protestantes van a haber eventualmente protestantes nuevos. Entonces, en el fondo también visibiliza esta situación, le da un marco legal, porque, como todos sabemos, el matrimonio civil es también un contrato. En el fondo, eso es lo que es, de dos personas que hacen una mancomunidad de bienes, una mancomunidad de proyectos y, por supuesto, tienen descendencia. Entonces, es todo un tema que se reglamenta y se ordena, y nuevamente, perdonando la reiteración, el primero en celebrar un matrimonio civil, o por lo menos no católico, y que es reconocido por esta ley, es David Trumbull, acá en Valparaíso. Entonces, ahí tenemos esos dos momentos: cementerios laicos y matrimonio.
¿No se llama todavía matrimonio religioso o lo civil incluye lo religioso en ese tiempo? Ahí esa parte no he entrado muy bien, pero creo que ahí se dividen las aguas. Ya. Y bueno, empieza el negocio de los wedding planners, ¿no? Que tienen que organizar dos matrimonios. Viene esta típica disquisición, ¿no? Así como, ¿cuál de los matrimonios? Ahora el válido ante la ley va a ser el matrimonio civil. Sí. Si usted quiere hacer su fiesta increíble en la parroquia, hágala. Si usted quiere hacerlo en su capilla protestante, hágala. Pero el que vale y pesa es ahí firmado con el oficial. Ya. En ese caso, el matrimonio civil celebrado por los protestantes, ¿tiene valor civil, social, o tiene valor en el conjunto de los hermanos evangélicos o de las hermanas evangélicas? ¿O es una institución que el Estado reconoce? Yo creo que todo. Es como ya sincerar la realidad. Porque ya se hacía matrimonio civil. El tema es que lo más relevante acá es que ante el Estado, ante la nómina, es un matrimonio, con todo lo que eso implica. Ahora, la creación del registro civil significa el registro de los nacimientos, de los matrimonios, de las defunciones. ¿Qué otros aspectos incluye esa institución que el Estado de Chile tiene que instalar para responder a estas nuevas leyes que se están implementando? ¿Hay otra función que cumple? En lo factual, al principio, promulgada la ley el 26 de julio de 1884, eso es lo factual. Que para nosotros es como, uy, qué sencillo, así como un nacimiento, matrimonio y defunción, pero para la época es un cambio, una revolución copernicana, porque en el fondo es implementar toda una institucionalidad, y en esto no es que la Iglesia Católica Romana, las autoridades, digamos, los grandes potentados, de hecho, las fuentes que yo he encontrado, pero son beligerantes respecto a este proceso. Entonces, claro, uno lo ve como algo súper sencillo. La verdad que cuando uno lo cuenta en este momento es como, oh, sí, registro civil, porque estamos todos súper acostumbrados a tener el carnet de identidad, a que haya un sistema centralizado, pero para la época esto fue una confrontación que ni la lucha libre se atrevió tanto, porque en el fondo era perder el control de estos momentos clave. Porque recuerde que también la Iglesia Católica también asume que el ciudadano bautizado, ciudadano nacido, es ciudadano de básicamente del Vaticano y de Roma. Entonces implica también un cese en las potestades y también el área de influencia, porque además la información es control en el fondo. Entonces también es bien importante porque se empiezan a también tener datos para diseñar las políticas públicas. Entonces, en nuestra mente contemporánea, para nosotros es súper entendible eso, pero para la época es como, perdón, si vamos, tanto se va a meter el Estado en nuestras vidas. Entonces es un avance en muchos niveles para hacer buenas legislaciones, para tener registros, para tener censo realmente acabado, y también para evitar discriminación por motivos de conciencia y de confesión. Además de optimizar otros recursos, digamos, otros procesos vitales, tales como migraciones, como empresas, como familia, y así una larga lista que para nuestra mentalidad contemporánea uno está tan acostumbrado que no ve el logro que esto fue. De hecho, yo tenía en mis manos libros de 1884 y son fascinantes, porque nos muestran ciudades, ocupaciones de los contrayentes, porque obviamente no es como se casó Juanita con Pedrito, es cuál es la ocupación de ella, cuál es la ocupación de él, ciudad de origen y así. Entonces no es que del matrimonio nomás, sino que nos cuenta también, podemos hacer un seguimiento genealógico. Es una experiencia súper entretenida que yo le recomiendo, si alguno puede vivirla, de pedir registros de su familia, ojalá ver el libro, y ahí es como que se abre una constelación de información súper interesante, que claro, a una primera vista ve el carnet, ve el certificado, pero detrás de eso hay mucho más. Bueno, estimada profesora Jimena Prado, le agradecemos su participación en el día de hoy. Ha sido un momento muy valioso por recorrer parte de la historia de nuestro país, que como usted dice, para nosotros hoy día tener acceso a todos los documentos que están contenidos en el registro civil, incluso con la clave única. Eso es un dato que, al imaginarnos el proceso vivido, es un proceso enormemente desgastante, de confrontaciones, de peleas, de acuerdos,
de apoyos que se dieron y que acabaron, ¿no es cierto?, sentando las bases para que Chile avanzara en una sociedad no católica, pero tampoco evangélica, sino que se fueron abriendo espacios para un Estado laico, que me parece muy bien lo que usted decía, no es un Estado laicista, es un Estado laico, el cual va reconociendo las expresiones religiosas, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos musulmanes, y todas las expresiones religiosas que empiezan a tener espacio en nuestro país. Eso nos parece súper bueno, y claro, un cambio en la legislación, como lo que ocurre en el 1883, del matrimonio, digamos, civil, de la ley de los cementerios laicos, yo creo que es un cambio para la época extraordinariamente avanzado y seguramente provocó muchas más discusiones que nosotros hoy día no tenemos acceso, excepto los historiadores. Es un tema abierto. Esperamos en otro momento volver a dialogar sobre estos temas de interés, porque el propósito del programa de la Comisión 31 de octubre es destacar la llegada, la instalación, la inserción y el aporte de las iglesias evangélico-protestantes a nuestro país. En el primer tiempo fueron esas disputas en los espacios de la política, ¿no? Pero hoy día también hay otros aportes valiosísimos de las iglesias evangélicas y nos interesa mucho como evangélicos resaltar, destacar y permanentemente seguir conociendo parte de esta historia. Le devuelvo la palabra, profesora, para que usted se pueda despedir de nuestro programa, reiterando nuestros agradecimientos por su tiempo que nos ha dedicado el día de hoy. Bueno, también agradecer la confianza, la invitación, esperamos haber aportado y sí, realmente cuando uno recorre la historia entiende muchas cosas y aprende a valorar un poco más lo que tiene. Nuestra fe no es solo privada, también somos sal y luz y eso se ha expresado en muchas cosas. Así que eso fue muy poco de sal para este programa. Bueno, estimado hermano, estimada hermana que nos acompaña en nuestro programa, nuevamente que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su compañía y esperamos verle en un próximo programa. Seguimos hablando del programa de la Comisión 31 de octubre que realiza este programa y tiene la alegría de recibir a invitados e invitadas como la que hemos tenido el día de hoy, nuestra hermana Jimena Prado. Bendiciones, nos volvemos a encontrar, Dios mediante.